Bien, y ya iniciando prácticamente el último tramo de esta segunda jornada, les recordamos a aquellos que se hayan inscrito para la mesa redonda que está iniciando en algunos instantes más. Recordamos, es la mesa redonda de redes de empresas, instituciones y estrategias locales integrales y sostenibles organizada por Orufogar. Así que ya saben, está iniciando en algunos instantes más. Muy bien, entonces 13:45, la mesa redonda, infraestructuras y servicios públicos, instrumentos de reactivación y cohesión territorial, también organizada por Orufogar en conjunto con FAMSI. Y por este canal, a continuación, vamos a presentar el panel organizado por PNUD, que también está organizado por CGLU Mujeres, y que vamos a compartir a continuación la presentación. Como creadoras de economías locales inclusivas y sostenibles en tiempos de crisis, políticas territoriales y soluciones para el empoderamiento. Esta actividad se enmarca en la línea temática 2, modelos económicos territoriales para abordar la desigualdad ante la actual crisis pandémica, y cuenta con la presencia de destacadas mujeres de nuestro país como Alejandra Vigo, diputada nacional y presidenta de la obra social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, y Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y para este panel vamos a recibir nuevamente a Emilia Saí, secretaria general de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, quien va a moderar esta actividad plenaria también, al igual que la de recién. Bienvenida nuevamente, Emilia. Un gusto estar de nuevo con ustedes, Córdoba, y gracias por darnos la bienvenida de nuevo. Esta sesión es una sesión que realmente nos toca especialmente el corazoncito a todas y a todos, espero, porque vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de igualdad y de la importancia que tienen las mujeres para fomentar la inclusividad, el crecimiento económico, pero también vamos a hablar de algunos de los retos a los que nos enfrentamos cuando intentamos empoderar a las mujeres económicamente. Son muchísimos años de lucha feminista, de lucha de las mujeres en todas las ocupaciones. A mí la que más me ha ocupado es la lucha por las mujeres en el poder local. Queremos más de ellas, más presencia y más políticas públicas por la igualdad. Hemos conseguido muchísimas cosas. El panorama ya no es igual al que teníamos hace unos años, y sin embargo, no conseguimos alcanzar la verdadera igualdad. Y tenemos un techo de cristal y un suelo pegajoso, que dicen nuestras amigas latinoamericanas, que nos impide realmente tener las mismas posibilidades, la misma remuneración económica. Y sin embargo, en esta pandemia, en este momento de crisis que estamos viviendo a nivel mundial, nos hemos dado cuenta que, si bien las mujeres nuevamente han sido uno de los grupos más vulnerables, porque han estado al frente de muchos de los servicios que eran muy relevantes para enfrentar la crisis, en casi todo el mundo las enfermeras son mujeres. En gran medida, en casi todo el mundo, aquellas personas que se ocupan de la limpieza, de los cuidados, son mujeres en gran número. Siendo tan importantes, también han demostrado ser las más vulnerables. Y hoy en este panel lo que queremos ver es cómo podemos darle la vuelta a este panorama. ¿Qué nos falta para aprovechar realmente el gran talento y potencia que tiene la igualdad y las mujeres con su empatía, con su visión del mundo, con su saber hacer para el fomento local económico? Y para ello, bueno, tengo un panel realmente de lujo, con todo tipo de experiencias académicas y locales, y me encanta sobre todo dar la bienvenida a Verónica Magario,
porque tenemos un recorrido ya juntas en el municipalismo, abogando por más espacio para las mujeres en lo público. Y de ella realmente quisiera saber, como vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que nos falta por hacer? ¿Qué nos está faltando, Verónica, para realmente ver este poder transformador que tenemos las mujeres? Que lo hemos probado ya mucho, ¿no? Y digo, tenemos que celebrar los cambios que hay, pero ¿qué nos falta para que realmente podamos ver, podamos aprovechar esa capacidad real que tenemos? Verónica, la palabra a ti. Vamos a intentar hacerlo dinámico. Empezamos con una intervención de 4 minutos, así podéis volver luego. Bienvenida, vicegobernadora. Bueno, buenas tardes, buen día a todos, a todas los que participan. Felicitar este encuentro en primera instancia tan importante y encontrarnos y reencontrarnos argentinas acá por un lado y con diversas situaciones, y con Emilia, que realmente hemos recorrido sobre el municipalismo una larga trayectoria, y sobre todo en defensa de las mujeres y en función de trabajar de las mujeres latinoamericanas, que fue la tarea más específica que hicimos. Emilia, hacías una pregunta clave y fundamental. Digo, yo quiero primero contextuarnos en los grandes logros y en los grandes avances que tuvimos las mujeres, producto de un paradigma que fue cambiando y producto también de la lucha de las propias mujeres en el avance de estos logros. Realmente Latinoamérica fue una gran manifestación de esto, pero el mundo entero también. Lo que sí es cierto es que esta pandemia mundial, el COVID-19, ha retrotraído una serie de situaciones donde nosotras habíamos armado muchos logros, no solo desde los lugares políticos, sino desde los lugares donde las mujeres ocupábamos diversas tareas. Y el COVID lo que ha generado en el mundo entero, y esto no sale de la realidad de la Argentina, es poder situar esas brechas y agudizarlas nuevamente. Lo cual yo quiero contarles el lugar donde estoy, Emilia, ahora, porque yo pasé de ser la intendenta o alcaldesa del distrito más grande o el municipio más grande de la Argentina, 2.400.000 habitantes, prácticamente podríamos decir que es la quinta provincia después de Córdoba, Santa Fe, de algunas provincias argentinas por su población, y era solo un municipio que no tenía las autonomías suficientes. Y hoy estoy al frente de la vicegobernación de la provincia más grande de la Argentina, que prácticamente tiene el 40% de la población, con 135 municipios que tienen una diversidad enorme. Una diversidad que va desde la gran concentración de las urbes al lado de la capital de nuestro país, donde ese gran Buenos Aires aglomera alrededor de 11 millones de habitantes, 11 o 12 millones, depende de dónde hagamos el corte. Después tenemos una zona agropecuaria, después tenemos una zona serrana, tenemos las zonas costeras, tenemos la zona sur, que esa zona sur es muy parecida a la Patagonia nuestra, de grandes vientos, grandes fríos, y tenemos la zona más vinculada a lo que se conoce como una de las hidrovías más importantes de la Argentina y en la que estamos trabajando, que son el Río de la Plata. Todo esto va dando una diversidad en las distintas comunidades. ¿Y qué ha ido pasando con nuestras mujeres y qué es lo que falta aún hacer y trabajar? Digo, en esto es muy importante las políticas públicas, tanto nacionales, subnacionales, como por supuesto
es fundamental la organización local de los municipios. Y en esto las mujeres tenemos una práctica de conformar redes frente a las crisis muy importantes. Porque no solo nuestras tareas tienen que ver con el cuidado, sino tienen que ver con el cuidado, con la defensa, con la búsqueda de oportunidades, la búsqueda del salario, y esto se da en todos los órdenes. Por supuesto, en los más vulnerables las dificultades son muchísimo más grandes y deben ser mucho más acompañadas de políticas locales. En este sentido, yo quiero contar una pequeña experiencia de lo que nosotros hemos vivido en la provincia de Buenos Aires, que es tan grande, que tiene casi 18 millones de habitantes, que a lo mejor para algunas ciudades de Latinoamérica o algunos países de Latinoamérica es muy poca población, pero para muchos países también de Latinoamérica y del mundo es una población importante. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en cada distrito, además de la provincia de Buenos Aires, el famoso Comité de Organización frente a la Emergencia. ¿Y esto qué fue? Esto fue el Estado local, fundamentalmente, el municipio, es decir, sus alcaldes, sus alcaldesas, o sus intendentas, intendentes, trabajando junto a todas las organizaciones de la sociedad, desde los consejos deliberantes, por supuesto, de su participación política, aquellas mujeres que estaban al frente de comedores, organizaciones de escuelas, organizaciones de iglesias, todas aquellas organizaciones barriales, los empresarios, las pymes, el desarrollo en general de una comunidad y la representación de una comunidad. Y ahí la mujer tiene un rol muy importante y muy organizador. Frente a las crisis, estos comités funcionaron para tomar distintas medidas, no solo cómo nos cuidábamos, qué restricciones tomábamos, cómo encarábamos la situación, sino también cómo acompañábamos la vacunación que llevamos hoy adelante y cómo sosteníamos la falta de trabajo, las desigualdades y, por supuesto, las brechas que se nos iban generando. Digo esto a modo de poner el mayor de los ejemplos y el desarrollo. Ahora, no era lo mismo esos comités de emergencia en ciudades de 10.000, 20.000, 30.000 habitantes que en las ciudades de 2.400.000 habitantes. Y ahí se trabajó mancomunadamente con políticas sanitarias, con políticas educativas, y fue una gran tarea que nos dejó una gran experiencia. Ahora, todo eso necesita de un gran fortalecimiento y un gran acompañamiento. Si hay algo que nos ha sucedido a lo largo de la historia de las políticas públicas locales, es que nosotros recibimos enlatados, como digo yo siempre, programas muy acotados a poderlos amoldar a nuestras comunidades y al desarrollo de nuestras comunidades. Las mujeres en eso tenemos una mirada mucho más flexible y necesitamos esa flexibilización fundamentalmente para ir adaptando frente a cada situación. Emilia, no quiero pasarme en el tiempo, vos marcame, porque sí, tengo... Yo te pediría que vayamos terminando esta intervención para después poder regresar, pero quería hacerte una pregunta más de esta experiencia del Comité de Organización para la Emergencia. Me dices, tenemos grandes aprendizajes. ¿Tú ves que algunos de esos papeles que se hayan dado a los colectivos de mujeres y algunas de las medidas que hayan salido de ahí, que hayan empoderado esos grupos, las podremos hacer permanentes? Sí, por supuesto. A ver, todas esas organizaciones y aquellas medidas que se tomaron, que tuvieron que ver fundamentalmente con el estado de situación que atravesaban, son parte de la implementación hoy de las políticas públicas locales.
Y esto es muy importante, porque nace de la red, del aporte, de las permanentes reuniones que se hacían frente a las distintas situaciones, donde participaban, como vos decías, desde las enfermeras, las médicas, aquellas que daban de comer en un barrio y las necesidades que iban surgiendo en función del cuidado, los cuidados de los abuelos, los cuidados que hubo que tener con los chicos que quedaban adentro de las casas y la educación virtual, que fue todo un cambio y que se aportaron grandes conocimientos para el poder desarrollar estas cuestiones. Piensen que no es lo mismo dar clases en forma virtual en una zona absolutamente rural que en una zona donde hay conectividad para que llegue para todos. Y aún así, donde hay conectividad para todos, hay grandes brechas porque hay sectores, barrios, lugares donde la conectividad no llega. Y esta es una de las cosas en las cuales tenemos que trabajar profundamente para el desarrollo de las mujeres y esa gran desigualdad. Nosotros viene un mundo digitalizado, un mundo donde avanza la tecnología y donde debemos posibilitar a que todos tengan accesibilidad a la digitalización, si no marginaremos cada vez más. Muchas gracias, Verónica, por esta primera intervención. Y ahora me gustaría de Argentina, vamos a ir a España, concretamente a Andalucía. Tenemos con nosotros a Rocío Ruiz, que es la consejera de Igualdad, de Políticas Sociales y de Conciliación de la Junta de Andalucía. Yo estoy segura de que reconoce muchas de las cosas que nos ha compartido la vicegobernadora de Buenos Aires. ¿Cuáles son los retos que se experimenta en Andalucía para ese empoderamiento económico de las mujeres y utilizar su capacidad para la transformación territorial? Consejera, le dejo la palabra para una primera intervención, 4 o 5 minutos. No la oímos. Está con el micrófono todavía apagado. Sí. Bien, pues decía que muy buenos días a todas y a todos, creo que ahora me escucháis. Bueno, quiero empezar sobre todo agradeciendo a las personas que formáis parte del panel. Para mí es un honor compartirlo con todas vosotras, al FANSI, a PNUD, por la invitación también recibida para participar en esta mesa. Pues sí, compartimos muchas de las experiencias porque al final, como decía la compañera en Argentina, pues compartimos esas redes que nos unen a todos esos lazos invisibles que sobre todo en esta pandemia hemos tenido que aunar mucho más para salir adelante, para empoderarnos y para poner en valor el papel de las mujeres en la salida de esta terrible crisis sanitaria, en esta pandemia mundial. Pero entendido siempre desde el punto de vista de derechos humanos, porque la igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino que además es absolutamente esencial para construir ese mundo próspero y sostenible que todos deseamos. Y es verdad que hemos conseguido importantísimos logros en los últimos años, que existen leyes, que existen normas sociales importantes, pero aún se sigue discriminando a la mujer. Y estas siguen estando infrarrepresentadas, sobre todo en los niveles de liderazgo político, teniendo así menos opciones de trabajo y ganando también muchísimo menos. Hoy hay un hecho incuestionable. Mientras persista esta discriminación contra las mujeres, los objetivos de desarrollo sostenible serán inalcanzables, puesto que no es posible alcanzar un desarrollo humano sostenible que coloque a las personas y al planeta en el centro de todas las políticas desde una cultura de la paz y la prosperidad si no existe la equidad de género. Ese es el gran reto. Y nos hemos comprometido también desde España, desde Andalucía, desde este gobierno de Andalucía, para 2030, a poner fin en todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en el mundo.
mundo, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres, la igualdad de oportunidades en el liderazgo a todos los niveles de decisión en la vida política, pública, económica, reconocer, que también es algo que tenemos que poner en valor. Hemos visto durante esta pandemia cómo las cuidadoras, el ámbito de los cuidados ha tenido un gran valor, eran las mujeres las que estaban en la primera línea de batalla. Pues bien, ahora es el momento y la oportunidad de reconocer y valorar los cuidados, el trabajo doméstico no remunerado, mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, justamente remunerado y con dignidad entre mujeres y hombres, y así como la igualdad de remuneración, luchando contra la brecha salarial. Y se debe garantizar el cumplimiento de todas las legislaciones, porque las leyes están para cumplirlas, tanto a nivel internacional como a nivel local, alineándonos con la Agenda 2030, por supuesto, y con los ODS, con estrategias y planes pro equidad, locales, autonómicos, regionales y mundiales. Y para ello será necesario coordinarnos con todas las autoridades, con todas las organizaciones, con todos los niveles de la administración, porque el empoderamiento socioeconómico de las mujeres en esas estrategias de recuperación constituye un medio eficaz y probado con evidencias para reducir las desigualdades. Está demostrado su relación en los procesos de recuperación inclusivos, por lo que en contextos como en el que nos encontramos debemos apostar fuertemente por él. Nadie puede cuestionar un derecho ganado a lo largo de los siglos. La igualdad de género es un derecho. La realización de este derecho es la mejor oportunidad para afrontar los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, desde la crisis sanitaria que ha traído la pandemia del COVID-19 como las crisis económicas que se van sumando en cadena hasta el cambio climático o hasta la violencia contra las mujeres y la escalada de los conflictos mundiales. Las mujeres a nivel mundial no solo se ven afectadas por estos problemas, sino que desde sus contextos y sus espacios de acción tienen la capacidad de liderar cambios que permitan las transformaciones necesarias para la resolución de los mismos. Es por ello que la lucha contra la discriminación de género debe ser una prioridad para todos y todas. Y ahora más que nunca, porque seguir obstaculizando el desarrollo de las mujeres es también un obstáculo para la transformación de nuestro mundo. Así que desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación trabajamos intensamente promoviendo esta política en el territorio andaluz, también fuera del mismo, a través de nuestra Agencia de Cooperación y Desarrollo Internacional, que esto es nuestra competencia, promoviendo el liderazgo de las mujeres. Solamente le voy a indicar brevemente cómo en Andalucía estamos desarrollando algunas acciones importantísimas, como es desde el Instituto Andaluz de la Mujer, políticas de igualdad en primera línea, promoviendo la compatibilidad afectiva de responsabilidades, la conciliación. Han podido comprobar cómo el tercer apellido de esta consejería es el de la conciliación real, con el reto de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Trabajando también los roles sociales desde la coeducación. Para nosotros la coeducación es el arma más potente para luchar contra la desigualdad, contra la violencia de género y específicamente en aquellos contextos también mucho más vulnerables, aquellas mujeres doblemente discriminadas como son las mujeres del mundo rural, del ámbito rural y otros colectivos de mujeres en situación de exclusión, de etnia o de más vulnerables de otras zonas socialmente no admitidas. También queremos fomentar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, de nuestra vida pública, garantizando y promoviendo una imagen de las mujeres y de los hombres en igualdad. Y desarrollando políticas de inclusión digital, es muy importante romper también esa brecha digital, promover las carreras científicas, las disciplinas STEM, en la ciencia, la tecnología queda mucho para avanzar, solo llegamos al 22% de universitarias que estén ejerciendo estas disciplinas. La mejora de las competencias digitales y la alfabetización informática brinda una oportunidad inigualable para conseguir esa mayor inclusión y el liderazgo de las mujeres. Y trabajando también con iniciativas multisectoriales, incorporando a todos los actores sociales, económicos, académicos. La principal herramienta para conseguir realmente implementar la igualdad entre los hombres y las mujeres tiene que poner
énfasis en el trabajo conjunto de todas las administraciones y de todos los agentes sociales, económicos e intelectuales de una forma multidireccional y de una forma transversal, con coherencia, con otra mirada, con transparencia. Y además, pues trabajamos desde la cooperación al desarrollo gracias a la labor desempeñada por la ACCI, pero aprovecharé en una segunda intervención para no quitar más tiempo en esta primera participación. Muchas gracias. Para comentar un poco más el trabajo que hacemos desde la Agencia de Cooperación. Muchas gracias. No, muchas gracias por estas intervenciones muy importantes. Nuestros conceptos, la conciliación, la coeducación, el trabajo en red al que aludía. Y hablando de trabajo en red, me es muy grato contar entre nosotros con Makura Dao, que es la alcaldesa de Fuambolo, de la Côte d'Ivoire, y presidenta de nuestra red de mujeres electas en África. Madame la Présidente, Madame Dao, bienvenue, à vous la parole. Bienvenida, le damos la palabra. Buenos días, Emilia. Organizadores de este quinto Foro Mundial de Desarrollo Económico Local y por haber reservado una sesión de este foro a las mujeres como creadoras de economías locales inclusivas y durables en tiempos de crisis, políticas territoriales y soluciones para el empoderamiento. Señoras y señores, en 2011 pusimos en funcionamiento esta red por pedido de los intendentes y de los elegidos africanos, y esto se sucedió en Marruecos, en Marrakech. Tiene como objetivo promover la presencia y el leadership de las mujeres en la gobernancia de los territorios de África. Para eso desarrollamos la Comisión de Igualdad de las Personas en los gobiernos locales africanos. La organización es la voz representativa de las colectividades territoriales del continente africano. En la red estructural respecta a las diferentes regiones de África. Su secretariado está asegurado en Rabat, en Marruecos. Tiene estatuto diplomático en Marruecos como organización internacional africana. Para volver a la pregunta de las soluciones para luchar contra las desigualdades de las personas y permitir el empoderamiento social de las mujeres en este contexto actual, es necesario decir que en esta situación las economías africanas fueron muy afectadas por las consecuencias de la crisis sanitaria actual. Las mujeres fueron perjudicadas de manera doble en lo que respecta a la reducción de sus ingresos, pero también en el aumento de los factores de desigualdad social y económica. ¿Por qué? Porque las organizaciones, a través de una campaña continental, trabajó para volver a tener en la agenda la cuestión del empoderamiento de las mujeres en los gobiernos locales. La territorialización de las soluciones y de las políticas sensibles para las personas es una de las razones por las cuales lanzamos en el 2020 con nuestros compañeros FAMSI de España esta campaña. Y esta campaña suscitó un interés muy particular sobre África. Esta campaña registra más de 80 adherentes en toda África. El mensaje de esta campaña para el empoderamiento económico de las mujeres es el acompañamiento hacia los territorios
de África en aspectos económicos, políticos, financieros, fiscales, propicios para la igualdad de acceso a las oportunidades económicas, a la eliminación de las prácticas discriminatorias de sexo, pero también para la puesta en funcionamiento de medidas afirmativas que permitan a las mujeres estar implicadas plenamente en la vida económica de las ciudades y en los ingresos de las familias. En el marco de este contexto social y económico actual, en los países africanos, esta campaña busca de manera concreta acompañar las ciudades para poner en funcionamiento economías locales resilientes, abordar la emancipación económica de las mujeres. En términos concretos, se tratará de poner acento sobre 3 ejes. El refuerzo de las capacidades de las colectividades territoriales en la toma en cuestión de las políticas locales, la puesta en funcionamiento de espacios de intercambio y de aprendizaje entre las mujeres emprendedoras, las mujeres jefes de cooperativas y que están al frente de las reconversiones, así mismo como otras categorías. 3, la capitalización del potencial de lo digital, en donde es importante la promoción de lo digital resiliente. Para esto, el debate se abre a los diferentes asociados para llamarlos a sostener iniciativas, estas iniciativas que vengo de nombrar. Esta era la visión que yo quería compartir en esta ocasión. Muchísimas gracias por la atención de todos ustedes. Acabo de terminar. Muchas gracias señora Presidente por este trabajo tan importante que usted lleva a cabo en todo el continente africano. Del continente africano. América y volvemos a Argentina. La presidenta de esta red continental africana de mujeres electas, la alcaldesa Makurelao, ha hecho referencia al papel importante que juegan las mujeres en la economía africana, una economía tradicional en donde generalmente los papeles de las mujeres han sido muy críticos, porque son las que se encargan de los cuidados, son las que se encargan de mantener el hogar en gran medida, pero generalmente son trabajos no remunerados y por eso quisiera ir ahora a Alejandra María Vigo, que es diputada nacional de Argentina y presidenta, y ahora lo voy a decir mal porque lo tengo aquí en inglés y lo quiero leer bien, presidenta de la obra social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, que es justamente, bueno, uno de esos trabajos vitales que las mujeres han estado haciendo y que forma parte de esos cuidados no remunerados que tendremos que revisar y transformar si queremos realmente hacer uso de todo el potencial, ¿no?, que tiene la mujer también como actor económico. Alejandra, a ti la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero celebrar la decisión de realizar este 5º Foro Mundial de Desarrollo Económico en nuestra querida Córdoba capital, en la sede virtual aquí en Córdoba. Agradecerles a todas las organizadoras por invitarme a participar en este panel, saludar a las autoridades provinciales, locales, a todas las disertantes, los y las disertantes y a mis queridas compañeras de panel. Sean todas bienvenidas a Córdoba, aunque sea de manera virtual. Esperemos tenerlas a todas muy pronto. Bueno, para comenzar, decir que me pone muy feliz este tema de conversar, de intercambiar experiencias sobre esto de las mujeres como creadoras de economías locales, porque de las mujeres y de la igualdad y de la equidad se habla muy a menudo, pero no es habitual que se hable de cómo poder construir y definir herramientas que hagan
como bien decía nuestra querida alcaldesa de Costa Marfil, la autonomía socioeconómica de las mujeres y su independencia económica. Un buen comienzo para eso creo que hoy es lograr que los presupuestos provinciales y municipales que deban redireccionarse con perspectiva de género y con mirada social. Hoy más que nunca que la pandemia ha agudizado los problemas de trabajo y de la crisis económica, todo esto se manifiesta, impacta duramente en las mujeres, porque en muchos de los hogares, yo diría que en la mayoría, las mujeres aún deben hacerse cargo emocional y a veces económicamente, alentando a sus parejas, a sus hijos e hijas a no bajar los brazos. Mientras los gobiernos piensan y discuten en cómo crear nuevos puestos de trabajo, en cómo reactivar la economía y la producción, cómo generar nuevas fábricas y nuevas industrias para esa reactivación, paralelamente en esto de las redes, debemos promover el emprendedurismo en cada familia con el liderazgo de las mujeres, con acceso al financiamiento, impulsando los servicios y la infraestructura, como bien se dijo aquí, para el cuidado en cada barrio, porque son todas herramientas que refuerzan la inclusión de las mujeres en el circuito productivo. La emergencia sanitaria del coronavirus impacta de manera diferencial entre mujeres y varones, profundizando las desigualdades estructurales de género, evidenciando la necesidad de fortalecer las políticas que abordan las necesidades específicas. Y en esto quiero poner énfasis: si hay algo que evidenció, al menos en nuestros países de la región, la pandemia ha sido, por sobre todas las cosas, la necesidad de que el Estado aborde el tema de género de manera integral. Eso para mí ha sido como el sello distintivo en esta pandemia. La crisis se manifestó en el recrudecimiento de la violencia contra la mujer, que es otro fenómeno que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear las herramientas, como la peor expresión de la pandemia, también sufrida por las mujeres. El actual contexto acrecentó esta histórica desigualdad de género en la distribución del trabajo doméstico y de lo que son los cuidados no remunerados, es decir, todo eso, esa maquinaria que se pone en marcha en cada hogar, provocando una gran sobrecarga en las tareas productivas y reproductivas que realizan las mujeres. Sabemos que la distribución de ese trabajo es absolutamente desigual, porque las mujeres dedican 3 veces más tiempo que los varones, lo que impacta directamente y también en su desempeño en su trabajo laboral, en el mercado laboral remunerado. Fuera del hogar, como bien se dijo aquí también, la feminización de estas tareas se reflejó en el mundo del trabajo remunerado. Muchas mujeres tienen que asumir también tareas en el hogar, o asumir más tareas en el hogar, y el cuidado donde el cuidado de la salud también ha sido un eje, como bien se dijo aquí, de la acción pública, también liderado por las mujeres, y se ha evidenciado en esto de la pandemia esa gran carga laboral que tenemos las mujeres. Por eso, como dije, en pandemia quedó vislumbrado el rol esencial del Estado en la protección del empleo y particularmente en la promoción del trabajo y el apoyo a las mujeres emprendedoras y productoras. Eso es lo más impactante, reconociendo no solo la necesidad de que las mujeres sean económicamente independientes, sino del gran aporte que generan a la economía de nuestros países. En el caso del gobierno de la provincia de Córdoba, y por experiencia, desde hace tiempo viene trabajando en esta problemática, implementando programas y acciones, iniciativas concretas. En primer término digo que el gran disparador fue la sanción allí por el 2001 de la primera ley, la ley 8901 de participación igualitaria
en los cargos electivos provinciales y otras leyes señeras que nos han ido abriendo camino. En mi caso, he sido funcionaria del gobierno, actualmente, además de ser diputada, coordino el gabinete social del gobierno de la provincia de Córdoba, determinando políticas que beneficien directamente a las mujeres. A partir del 2007, creo que el compromiso en la gestión del gobernador Juan Schiaretti ha sido a favor de la no discriminación y de las políticas de género, ha sido un sello distintivo en esta gestión. Esto ha quedado reflejado con la creación de numerosas herramientas que hacen y que van a ayudar y coadyuvar a la independencia económica de las mujeres. Por un lado, el Polo de Atención Integral de Mujeres en Situación de Violencia, que además de todo el proceso judicial y de toda la asistencia que encuentran las mujeres allí, hay programas específicos de inclusión laboral y de asistencia integral. Programas pioneros, como ha sido la Red Provincial de Salas Cuna, que es un modelo que también está trabajando mucho nuestro hermano país de Chile, no solamente por el tema del cuidado de lo que es la primera infancia, sino la posibilidad de que muchas mujeres, adolescentes y más jóvenes puedan seguir estudiando y puedan trabajar o buscar empleo a la hora de que en esas salas cuna puedan cuidarse su bebé, que es el problema, es la situación que atravesamos la mayoría de las mujeres a la hora de querer independizarnos. La protección de la embarazada y el bebé, la voluntad política de crear en este último gobierno el Ministerio de la Mujer, tiene Córdoba tiene más de 50 programas muy activos para promover la autonomía económica y física de las mujeres. Quería hacer referencia a la creación del Ministerio de la Mujer por primera vez en Córdoba, porque eso ha logrado, por iniciativa y el peso político que tiene este ministerio, que el presupuesto 2021 se elabore por primera vez con perspectiva de género, el presupuesto provincial. Vamos acabando esta ronda, por favor. Bueno, no, simplemente decir que me parece que, y por mi experiencia, debemos exigir nuestra capacidad al máximo. Hay que ir creando las herramientas porque la independencia económica, como bien decía nuestra amiga de Costa Marfil, es clara, es básica para que las mujeres lleguemos con equidad al próximo siglo. Dos o tres cuestiones que me parecen básicas. Para eso necesitamos más mujeres en la política, más participación de las mujeres en la política para que lleguemos a los espacios de decisión, que haya más mujeres, más ciudades con servicios para que esas mujeres puedan trabajar y también puedan participar en la política. Una educación igualitaria, el acceso al financiamiento, tenemos que resolver ese tema, la formación y el acceso a las nuevas tecnologías, que es lo que está hoy en funcionamiento, el reconocimiento al trabajo no remunerado. Acabo de escuchar que se vuelve a poner en vigencia la jubilación de las amas de casa, que fue tan importante para un montón de mujeres en la Argentina, y por supuesto el combate sin cuartel a la violencia de género, protegiendo a sus víctimas. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias por esto. Vamos a intentar regresar con algunos de estos conceptos, pero antes de nada quisiera darle la palabra ahora a Malena Speche con una perspectiva universitaria desde la Universidad de Avellaneda. Malena, a ti la palabra. Parece que estamos todas muy de acuerdo en que tenemos buenos programas, bastantes buenas soluciones, que tenemos que asegurar esa independencia económica, que se está comenzando a comprender nuestra capacidad como actor económico y social. Esto es indudable. Pues ¿qué más nos falta, Malena? ¿Por qué no avanzamos como queremos? Gracias, Emilia. Gracias a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Para contestar esa pregunta, antes quiero primero agradecer a las organizadoras del panel por haberme invitado a participar, a la Universidad Nacional de Avellaneda y especialmente al equipo de la Secretaría de Bienestar Universitario y a la Unión de Universidades
América Latina y el Caribe. Y como decía Emilia recién, ¿no? Voy a mencionar algo que todas las personas que estamos acá, todas las mujeres que estamos en el panel, estamos de acuerdo y sabemos, ¿no? Que no hay indicador social en el que las mujeres y las diversidades sexogenéricas estemos mejor que los varones, ¿no? Había una desigualdad muy profunda antes de la pandemia de COVID-19 y hay una desigualdad aún más profunda después de ella. Por lo tanto, el mundo en el que vivimos hoy es mucho más injusto que el mundo que teníamos a comienzos del 2020. Especialmente el impacto lo vemos en 3 ámbitos, ¿no? Como decíamos, el laboral, la salud y la educación. Y mi participación hoy acá es en nombre de una coordinación de una red universitaria de géneros, equidad y diversidad sexual. Entonces la pregunta, me permito reformular la pregunta que me hacía Emilia, digo, ¿qué debemos hacer las universidades o qué podemos hacer las universidades frente a este panorama, ¿no? Y quiero retomar brevemente 3 líneas, esto de la transformación digital que comentaba antes Rocío, las políticas de cuidado y las economías verdes. En primer lugar, esto de la transformación digital, la revolución tecnológica, la revolución 4.0, que, como decía Verónica, no es algo del futuro, digo, es algo que vivimos hoy en día, que nos atraviesa, que modifica nuestros entornos a velocidades que nunca antes habíamos visto, ¿no? Y entonces podemos pensar que esta es una revolución neutral en términos de género, pero no lo es, ¿no? ¿Y por qué no es una revolución neutral en términos de género? Porque es una revolución, es un ámbito disciplinar desde el cual desde los primeros años se nos ha expulsado a las mujeres y diversidades, ¿sí? Y se nos ha negado la capacidad, digo, no somos vistas como sujetas completamente capaces de trabajar y de producir en ese ámbito, ¿no? Eso sucede hasta el día de hoy. Y entonces, frente a ese escenario, las universidades tenemos una responsabilidad que es enorme, la de contribuir a democratizar no solamente el acceso, sino también el uso y el liderazgo de las mujeres y diversidades en esta temática. Digo, si estamos todos y todas de acuerdo en que la tecnología va a ser el motor del crecimiento y del desarrollo del mundo actual, entonces no nos podemos permitir que la mitad de la población de nuestra región o del mundo vea esta revolución desde afuera, ¿no? Y entonces para eso tenemos que desarrollar políticas activas y de discriminación positiva para poder garantizar la inserción de mujeres y diversidades en estos ámbitos, ¿sí? Porque vemos que las desigualdades que se dan en el mercado laboral, la segregación horizontal, las brechas salariales, las podemos rastrear incluso antes en los ámbitos de formación. Entonces, las universidades tenemos una responsabilidad que es muy grande respecto a cómo vamos a moldear el mercado laboral del futuro. En segundo punto, las políticas de cuidado, y entonces, bueno, si realmente queremos incorporar a las mujeres, no solamente en las carreras científicas, sino al sistema universitario, el sistema de educación superior en el sentido más amplio, tenemos que pensar en esquemas en los cuales, por ejemplo, la maternidad no se vuelva un factor excluyente de las estudiantes, ¿no? Y para eso necesitamos instituciones educativas que apuesten a las políticas de cuidado hacia su interior, como por ejemplo, con jardines, con guarderías, con ludotecas. Y en ese sentido yo estoy muy orgullosa de que la Universidad Nacional de Avellaneda tiene una ludoteca para cuidar a las niñas e hijas de las estudiantes y personas que allí trabajan. Pero bueno, no solamente tenemos que pensar las universidades, el cuidado, las políticas de cuidado hacia adentro, sino también hacia afuera, ¿no? ¿Qué tenemos para decir y para hacer en términos de poder reconocer el valor social que tienen las tareas de cuidado que se desarrollan en los territorios? Y ayer se mencionaban que los recursos que se destinan a las políticas de cuidado, a las tareas, son una inversión y que tienen un impacto positivo en la economía. Pero tenemos que partir de un punto que es que las tareas del cuidado se desarrollan generalmente en la informalidad, en la precariedad, en el marco de la economía popular, ¿no? Entonces, aportar a la profesionalización de las tareas de cuidado, en el reconocimiento y la recuperación de saberes populares, o, no sé, la medición del impacto que tienen las tareas de cuidado en los PBI nacionales, son algunas de las tareas que podemos hacer las universidades para revalorizar y recuperar esas tareas, ¿no? Que llevan adelante las mujeres en nuestros territorios. Por último, la línea de las economías verdes, ¿no? Que es otro de los sectores que se plantean como las profesiones del futuro. Y que hoy también es un sector que está altamente feminizado en los eslabones más informales y altamente masculinizado en los sectores más intensivos, ¿no? También vemos esa heterogeneidad. Entonces,
se vuelve otra vez necesario apostar a la formación de mujeres y diversidades y en el cual las universidades volvemos a tener un rol clave, ¿no? Para esa inserción en áreas más formales y con reconocimiento. Pero también digo, no solamente pensar en la formación de las personas que trabajen en esos ámbitos, sino también pensar el rol de las universidades al momento en el que se diseñen, se implementen, se evalúen las modificaciones en la legislación o en las políticas públicas que hagan posible la construcción de sociedades más sostenibles para todos y para todas, pero especialmente para las mujeres, ¿no? Ahí también las universidades tenemos algo muy importante para hacer. Y por último, quiero subrayar dos cuestiones, ¿no? Que digo, cuando hablo de la responsabilidad que tenemos las instituciones, me refiero a la responsabilidad que tenemos todas aquellas personas que hacemos a las instituciones, ¿no? Porque ¿qué son las instituciones si no somos las personas que allí trabajamos, que allí estudiamos, que transitamos en ellas, ¿no? Digo, cualquiera sea el lugar que ocupemos en los organigramas de las instituciones de educación superior, en las universidades, debemos pensar qué estamos haciendo para modificar el panorama en estas tres líneas que mencionaba antes, entre otras, ¿no? Yo no quiero acotar la discusión solo a esto. Pero bueno, no me quiero extender más en el tiempo, quería hacer una intervención muy cortita, así que cierro con esto, ¿no? Que las universidades tenemos un lugar sumamente privilegiado en los entramados sociales locales. ¿Y por qué? Por tres motivos. Por el enraizamiento que tenemos en los territorios, ¿no? Por el reconocimiento social que tenemos como instituciones, ¿sí? Desde las cuales podemos hablar, podemos hacer, y porque somos actrices claves en algo que es fundamental, que es la distribución social del conocimiento, ¿no? A las universidades entonces y a las instituciones de educación superior nos cabe la máxima responsabilidad en la construcción de sociedades más justas, de sociedades más equitativas, de sociedades más plurales y menos desiguales. Necesitamos, para construir esas sociedades, universidades que estén más comprometidas, que sean universidades disruptivas, que sean universidades innovadoras, porque la educación superior, creo que podemos estar todos de acuerdo, que es uno de los principales motores para el desarrollo económico y social de nuestros países en toda la región. Así que, bueno, nada, no quería extenderme más. Muchas gracias, Emilia. No, muchas gracias. Yo creo que es efectivamente muy importante el papel que la educación, lo académico, no solo la educación superior, sino todos los niveles de educación deben de tener en esta transformación. Yo me temo que hay un concepto transformador muy fuerte, efectivamente, detrás del concepto universitario, pero no estoy segura de que el contenido universitario y los currícula universitarios estén a la altura de esa transformación. Yo creo que sería parte de otro debate, pero en todo caso te agradezco mucho, Malena, efectivamente, por traer esto a colación, a ver si ahora en una segunda intervención puedes traer esto. Y otra cosa a la que os invito a reflexionar es, no tendríamos que estar pasando de los cuidados, las políticas de cuidados tradicionales, a poner los cuidados en el centro de la política en general. Si hiciéramos eso, ¿qué se transformaría? No solo se transformaría el uso del tiempo, la calidad de nuestros espacios públicos y de muchos servicios públicos, sino que también se transformaría la manera que tenemos de vivir, ¿no? como individuos, y creo que esa es muy parte de la discusión. Para eso estoy de acuerdo con Alejandra, que tenemos que tener más mujeres en la toma de decisión en todos los niveles, en los ámbitos públicos y en los ámbitos privados. Y con estas palabras os invito a que comencéis a reaccionar entre vosotras y a dar esta segunda ronda de intervenciones. No sé quién quiere comenzar. Vamos por el mismo orden. Alejandra, entonces. Alejandra. Y después voy a invitar a Verónica y después a Rocío. Alejandra. Bueno, recojo el guante. Bueno, la verdad que muchas gracias. Mi experiencia en la función pública y que
de alguna manera sigo vinculada y el trabajo con las mujeres me indica, por un lado, que esto de la economía de cuidado, que se llama ahora, nosotras cuando comenzamos esta lucha, porque esto se viene hace mucho discutiendo, no es que surge ahora, sino que ahora comenzó a visibilizarse, a ponerse en las agendas, como vos decías, del mundo, y eso es muy importante. Creo que la clave para todo esto, yo si tuviese que enumerar como en este camino cuáles son las postas, y en esa posta traerme una herramienta para llegar a esto de la independencia y cómo las mujeres podemos influir para que todas podamos tener independencia económica. En primer lugar, es lo que te decía al comienzo, más participación de las mujeres en la política, la paridad política y la representación igualitaria en los partidos políticos. Siguen llegando los hombres y no las mujeres en mayor medida. Para que haya mujeres en la toma de decisión. Y digo algo y cuento mi experiencia. Yo como funcionaria, pero soy la compañera del gobernador, desde el gabinete y desde mi trabajo junto a él pude influir, si se quiere, promover. Entonces las mujeres tenemos que llegar al poder, porque desde el poder es donde se pueden transformar. Para eso tenemos que animarnos a trabajar en política, porque la política sigue siendo la herramienta transformadora. Lo que te decía después, y con esto termino esta parte, y en eso el reconocimiento de eso, que como bien se dijo aquí, esa parte de ese trabajo que las mujeres han hecho toda su vida y se siguen haciendo y ocupando en el 99% de los casos, que es la tarea no remunerada. Eva Perón decía, las mujeres salen a buscar afuera lo que no encuentran adentro, y es ese reconocimiento porque es el único trabajo que hacen y que es casi exclusivo de las mujeres y que no cobran por hacerlo, es decir, no es remunerado. Entonces creo que esa es una beta que hay que seguir trabajando, y en eso me parece importante lo que se dijo también aquí de nuestra amiga de Andalucía, que es que las ciudades deben ponerse las pilas, como quien dice, y hacer ciudades amigables con infraestructura y con servicios que también aporten a esto de esta brecha tan grande que hay entre trabajo remunerado y no remunerado, para conciliar esas dos cuestiones en las mujeres. Sí, muchas gracias, Alejandra. Totalmente de acuerdo. Yo creo que las más mujeres en la toma de decisión, bien sea política o no, pero sobre todo política, es muy importante. Y creo que también la remuneración, a ver, no es solo económica, hay un tipo de cambio, o hay algo que se está acuñando ahora, que es el tiempo. Tampoco es nuevo, lo hemos estado trabajando hace mucho, pero yo creo que esta digitalización acelerada que hemos vivido todas durante la pandemia también está creando pobreza de tiempos. O sea, justamente son las mujeres en familias con menos recursos las que también, intentando trabajar desde casa, tienen menos tiempo, tienen que compartirlo más con los cuidados, y muchas de ellas no pueden trabajar desde casa, tienen que seguir saliendo, y se les complica mucho su día a día. Por eso, si ponemos esa perspectiva femenina y feminista, llamémosla, creo que realmente hay un potencial transformador que es equiparable al potencial transformador que tiene una visión territorial y municipalista de este tema, que está más cercana a la realidad. O sea que te invito a ti, Verónica, a algunas reflexiones. Decía Alejandra, en los partidos políticos siguen siendo los hombres los que llegan
a ciertos lugares. Decía Malena que hay en la economía verde hay unos trabajos de base informales que ocupan sobre todo mujeres, y después está la alta tecnología, digamos, verde, que son puestos que ocupan los hombres, y en algún lugar he oído que en el momento en que pongamos los cuidados en su justo lugar en la agenda, serán los hombres también los que los hagan. No sé si te identificas con esto. ¿Qué tenemos que ir cambiando y cómo ves tú la participación política de la mujer como eje transformador? Desde tu experiencia personal también, Verónica, porque para las mujeres lo personal y lo profesional se toca siempre. Adelante, Verónica. Sí, sin duda, Emilia. Bueno, primero rescatar un poco lo que decía nuestra diputada Alejandra y felicitarlos a Córdoba y al gobernador, a Schiaretti, que la verdad ha hecho un trabajo maravilloso siendo sede de este encuentro. Lo primero es, nosotras, las mujeres en la política, en la Argentina y en Latinoamérica también hemos ido avanzando, estamos ocupando la paridad en forma legislativa, pero no en los ejecutivos. Y esto es muy importante que empecemos también a ocuparlos, digo, porque el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son los que conforman el funcionamiento de todas nuestras áreas. Lo hemos logrado en lo legislativo, viene avanzando muy fuerte, por ejemplo, en la Argentina. Bueno, Bolivia teníamos la experiencia de que habían superado el 50% las mujeres de los lugares legislativos, que es muy importante, pero también los partidos políticos, que es donde se toman las decisiones. Ahora, sin duda, la experiencia local, que es donde menos tenemos representación las mujeres, y donde además todas sus organizaciones, yo insisto en esto de las redes donde participamos, desde una empresa grande, un emprendedor pequeño, una pequeña pyme, una educadora que es una maestra y que tiene una tarea de cuidado muy importante, la enfermera, pero también aquellas que con sus conocimientos y sabidurías deben poder desarrollar el emprendedurismo que hablaba Alejandra y que hay que sostener. Ocupar estos lugares es muy importante porque nosotras ponemos esa voz y ponemos esa lucha, por decirlo de alguna manera, para que se generen estas transformaciones y realmente tengamos los derechos las mujeres y no vivamos de trabajos precarizados, trabajos mal remunerados, sino al contrario, que logremos las grandes conquistas que se lograron en el mundo con los varones y todo tipo de trabajo. Ahora, hay una experiencia muy linda que la mencionaba también Alejandra, que fue en la Argentina el tema de la jubilación de amas de casa. Esa es una gran reivindicación, fue una política nacional, fue una inversión nacional hacia las mujeres y a las mujeres que se dedican a las tareas. También tuvimos el tema de legalizar la tarea doméstica, que es otra de las tareas que las mujeres hacemos de cuidado y que pasaron a tener un salario, aportes jubilatorios, inclusive hoy están sindicalizadas y con una gran tarea, obras sociales y demás. Todas estas cuestiones que van reconociendo y van poniendo en una situación formal y sacando de esa situación informal es básico. ¿Qué te diría yo, Emilia? Te diría que no es solo la participación, sino el poder generar políticas que articulen dentro de los municipios con inversión financiera y fundamentalmente trabajadas en red, hilos donde nosotros podemos desde generar nuevas científicas, nuevas mujeres en la tecnología,
pero el acceso a eso, pero también en los cuidados, en ser emprendedoras, en el desarrollo de industrias, en el desarrollo de comercio. Las mujeres tenemos capacidad para desarrollar muchas actividades de todo tipo. Y aún así, triplicadas nuestras tareas como madres muchas veces, va generando esta posibilidad de poder hacer absolutamente todo. Yo lo que creo que es importante que nos llevemos en estos tiempos, Emilia, es que las mujeres hemos logrado muchas conquistas, el género ha logrado muchas conquistas. La pandemia atrasó absolutamente todo esto. Lo que hay que volver a hacer es recuperar ese camino que veníamos construyendo y fundamentalmente, yo insisto, los gobiernos nacionales en nuestro país hemos creado el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades. Lo han hecho también las provincias, en el caso de nuestra provincia, pero no alcanza solo con tener políticas nacionales, subnacionales, sino que tienen que estar aplicadas en el territorio. El territorio es muy importante, sea pequeño, sea grande. Y lo último que quisiera dejar como reflexión importante es que las mujeres debemos seguir enfrentando las crisis y debemos seguir poniendo ese esfuerzo frente a las crisis. Esta pandemia es una gran crisis no solo económica, sino sanitaria, fundamentalmente sanitaria, que nos vuelve a desafiar a todas a ponernos al frente de la recuperación económica. El desarrollo productivo que hay que recuperar en cada municipio, en cada lugar, tiene que ser un desarrollo de estrategias donde participemos las mujeres, en diseños donde participemos las mujeres y fundamentalmente en articular no solo con un municipio, sino con varios municipios en muchos de los lugares para irnos complementando. Y esta también debería ser la política que debemos llevar adelante en el Cono Sur, en Latinoamérica y aquellos que tenemos regiones extendidas para poder desarrollarnos juntos. Estamos como en época de guerra, perdón Emilia, como en época de guerra, y las recuperaciones de las crisis o de las guerras van a ser de un duro trabajo y de un duro aporte. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias a ti, Verónica. Yo creo que es muy importante también que hayas vuelto a traer al debate esa perspectiva también internacional, que no es solo solidaria, sino que es estratégica. Los enfoques territoriales hoy en día son imposibles si no se tiene una visión global también de los retos globales, y aprovecho para invitar a Rocío, porque ella quería traer también a colación esa experiencia de cooperación internacional. Después de Rocío, Malena, y hay 30, comenzamos con la presentación de una guía muy bonita que hemos preparado con nuestros socios de PNUD. Rocío, a usted la palabra. No te oímos, otra vez tienes... exacto, ahí. A ver. Todavía no, ¿eh? Veo el micrófono rojo. Vale, ahí está. Muy pragmática, como todas nosotras. No, me levanto. Claro. Pues quería, antes de comenzar un poco también hablando de esa perspectiva desde lo local a lo global que no tenemos que perder, crear esa red internacional de cooperación con perspectiva de género, yo quería enlazar un poco con lo que habían hablado antes las compañeras, porque mira, Andalucía es un territorio con 8,5 millones de personas,
Yo soy consejera, pertenezco al Gobierno de la Junta de Andalucía, una comunidad autónoma, y he tenido la oportunidad de ser consejera y participar en el Gobierno de implantar políticas públicas con una agenda completamente centrada en el género, en la mujer. Tenemos la Dirección General, tenemos el Instituto Andaluz de la Mujer, pero al final hacía falta esa mirada femenina, de feminismo, esa mirada de género para poder poner en el centro las políticas públicas. Y es cierto que la crisis realmente ha evidenciado muchísimas carencias y debilidades, pero también la crisis ha sido una oportunidad. Ha sido una oportunidad porque, como decía antes, por primera vez creo yo que en todos los años que llevo trabajando en el servicio público he visto poner en primera línea de valoración y de prestigio y de reconocimiento público a las mujeres, porque han sido los trabajos esenciales que estaban invisibilizados y que hasta la fecha, hasta esta crisis, nadie se dio cuenta de lo imprescindible y lo absolutamente necesario que éramos las mujeres de todos los ámbitos, del ámbito sociosanitario, del de la educación, de las amas de casa, de las mujeres que han sobrellevado gran carga de la salida de esta situación tan dramática. Y es cuando se ha puesto en valor esos trabajos esenciales invisibilizados. Y por eso creo que es una oportunidad ahora para ponerla aún más en la primera línea de la agenda pública política, en este caso de esta comunidad autónoma. Y en ese sentido para mí ha sido una oportunidad porque llevaba mucho tiempo hablando de conciliación, de corresponsabilidad, y ahora ha tenido como un cariño importante que ha sido muy bien acogida porque estamos trabajando con la primera estrategia de conciliación en Andalucía, con una perspectiva transversal donde han participado todas las consejerías, con lo cual te están aportando pues estrategias desde empleo, desde salud, desde educación, desde fiscalidad, desde Hacienda, desde absolutamente todos los ámbitos políticos de gobierno. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que no podíamos caer en la trampa, en nuevas trampas como la que hemos vivido en esta pandemia del teletrabajo que había que regularizar. Mientras las mujeres teletrabajaban aquí en Andalucía, tenían que seguir cuidando de sus hijos, de la casa, de la educación, que era también a través de plataformas digitales, y se vislumbró una gran carencia, una gran brecha, pero también que había que regularizarlo, porque muchas veces se había hablado del teletrabajo como la gran panacea de la conciliación, y realmente era una trampa si no se regularizaba, porque al final perdíamos un tiempo, como hablábamos, el valor también del tiempo, que no tenía una medida dentro de nuestras tareas. Por lo tanto, en esa estrategia, llevada también con la premura de unos datos realmente estremecedores. Aquí en Andalucía nos hemos encontrado con abandono de trabajo por la incapacidad de conciliar de más de 60.000 mujeres, o que el 92% renunciaban, pedían la excedencia porque no querían continuar, y que el doble de las reducciones de jornada también se producía por parte de las mujeres. Que al final eso ya sabemos a lo que lleva, a que te descuelgas de alguna manera de tu carrera profesional, que tienes que elegir entre vida profesional y vida familiar, es decir, esa cadena de renuncias a la que estamos sometidas las mujeres, que es una muestra más de la desigualdad a la que estamos sometidas, de la falta de oportunidades. Pero teníamos la oportunidad de crear políticas públicas concretas, medidas que fueran hechos, y os comento uno básico, como es tener una tarifa plana para mujeres autónomas emprendedoras en el ámbito rural de 30 euros. 30 euros es la tarifa. Se pueden hacer políticas públicas fomentando en este caso el emprendimiento, sobre todo en este ámbito rural donde son mucho más vulnerables. O también con una orden de subvenciones para la contratación de cuidadores y cuidadoras. Cuidado, cuidadores y cuidadoras, porque una de las funciones que queremos desde el Gobierno de Andalucía es no perpetuar la cadena de cuidados de la feminización de los cuidados. No hablemos siempre de las cuidadoras, ya sabemos ese perfil, las mujeres cuidamos de nuestras personas mayores, de las personas con discapacidad, de nuestros hijos e hijas. Queremos que entren los hombres en el ámbito de cuidados. Para eso tenemos que darle el valor, el que ahora tenemos la oportunidad de dar a los cuidados, y incluir al hombre y también a la mujer, derivarla en itinerarios formativos y de inserción laboral fuera del ámbito de los cuidados. Son dos enfoques que para nosotros era fundamental, lo estamos haciendo con esas políticas públicas. También tenemos que crear las infraestructuras. Consejera, tiene un minuto porque necesito darle la palabra a Malena y después tenemos esta pequeña presentación.
Como decía, esas infraestructuras para crear espacios y lugares sostenibles para la infancia y para los cuidados, infraestructuras en las empresas, ludotecas, crear redes también con todas las empresas que favorezcan los planes de conciliación, de la mano siempre del conocimiento de las universidades, que son las que propician los diagnósticos y la evaluación para saber el impacto real de las políticas públicas y poderlas mejorar. Y por último, no olvidarme de nuestra Agencia de Cooperación Internacional, nuestra ACID, que trabaja desde lo local, desde todas estas políticas, en inversiones, en servicios, financiando para invertir en estos países. Bueno, estamos participando con los 8 países miembros de SICA, desde toda la integración de Centroamérica, es llevar estas políticas a todo el ámbito internacional, creando redes, porque esto no lo podemos dejar en cada uno de nuestros ámbitos, en nuestro territorio, sino que tenemos que extenderlo, porque al final estamos hablando de justicia y de transformación mundial real, y lo podemos conseguir. Centro las políticas públicas de los cuidados, en el centro también todas las políticas con perspectiva de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera. Pues vamos a Malena. Malena, ¿alguna cosa que quieras añadir después de estas últimas rondas de intervenciones por tu parte? Gracias, Emilia. Bueno, la verdad que las compañeras han mencionado ya muchísimo y se ha dicho muchas cosas, sobre todo sobre las tareas de cuidado. Me parece que también es importante poner el foco en la desigualdad también, ¿no?, de clase. Digo, no es lo mismo, las tareas de cuidado no son lo mismo para las personas, para las mujeres que pueden pagar por el cuidado de sus hijos, para quienes no lo pueden pagar, ¿no? Me parece que ahí hay que incorporar una mirada interseccional de las tareas de cuidado. No es lo mismo desarrollar políticas públicas en cualquier lugar, en ámbitos urbanos que en ámbitos rurales. Ahí recupera lo que decía Rocío, ¿no? Y por eso me parece que la importancia de las universidades, cuando yo hablaba del enraizamiento de las instituciones, digo, me parece que las universidades, quienes estudian en las universidades generalmente se mudan muy cerca de las instituciones, entonces también como núcleo de esos ecosistemas, y recupero lo que decía Verónica, ¿no? Digo, la articulación, poner en valor, las universidades estamos atravesadas por las mismas problemáticas y vemos las mismas desafíos en el territorio, ¿no? Entonces, la articulación entre las experiencias locales de gobierno y los municipios, que tenemos un trabajo enorme, y las universidades, perdón, que tenemos un trabajo enorme en el territorio. Esa mancomunión es clave para poder abordar los problemas que tienen las vecinas, los vecinos, las ciudadanas en nuestros territorios. No mucho más, no me quería extender, agradecerles nuevamente por la invitación, y a Alejandra, a Verónica y a Rocío. Te agradezco mucho, Malena, y espero que encontremos formas de seguir colaborando y dialogando sobre este tema. Nosotros estamos intentando desarrollar una agenda feminista municipalista, porque creemos que el feminismo y el municipalismo se encuentran, al ser muy críticos ambos movimientos, con los modelos institucionales que tenemos hoy en día. Y creemos verdaderamente que cambiando el foco del servicio público y poniendo la mirada feminista más en el centro, podemos llegar a una transformación tanto ecológica como social, que nos permita llegar al nuevo contrato social que estamos buscando, ¿no?, en el marco también de las agendas internacionales. Os agradezco mucho por vuestras visiones, y ahora aprovechamos esta sesión para presentar también este trabajo que se ha realizado, una guía sobre desarrollo económico local con una perspectiva de género. Para eso le voy a dar la palabra ahora a Aroa Santiago, que es especialista de género y desarrollo económico del PNUD. Estás con nosotros todavía, ¿verdad, Aroa? Muchas gracias. Sí, aquí estoy. ¿Cómo me iba a marchar? Solo quería felicitar también a las panelistas. Ha sido un placer participar de esta discusión y esta reflexión conjunta. Mi presentación va a ser en inglés. Ahora sí no. So, I am switching. Paso al inglés entonces y comparto pantalla. Es un placer
esta guía que desarrollamos en el PNUD junto con UCLG. Esta guía, ¿por qué lo necesitamos y cómo está impactando la crisis del COVID-19? Y esto se debe a la inequidad existente de género. Entonces, esta fragilidad que vemos demuestra que los generadores de inequidad siguen estando, por lo cual tenemos que atacarlos. Y también la crisis, la pandemia, aborda tres aspectos o tres ejes principales, que puede haber algunos impactos que pueden permanecer inclusive después del final de la pandemia, y en cuanto a equidad de género, puede haber obsolencia y también empleo estructural para aquellas personas que tuvieron que dejar sus empleos para adoptar otras responsabilidades. Y también es muy importante en lo que se habló sobre el tema del cuidado. Esta debería ser la idea, y vemos, por ejemplo, que Canadá ha puesto la economía en el centro del plan de recuperación económica, porque muestra que invertir en la economía tiene un efecto multiplicador mucho más alto que invertir en otros sectores, y tiene un retorno económico mucho más grande. Y al mismo tiempo se está invirtiendo en una economía que es altamente, desde el punto de vista intensivo, laboral, y esto es parte de la ecuación. No voy a entrar en detalle porque ya se habló de los desafíos en cuanto a inclusión financiera, digitalización. Voy a mencionar un ejemplo, y para facilitar un ejemplo de Pakistán, que tuvieron que aplicar, pero solamente un 25% de las mujeres tenían sus documentos y su documentación oficial. Entonces, las mujeres no tenían el acceso necesario en esta crisis. Y también vemos que los gobiernos están enfrentando desafíos sin precedentes. Y con respecto a esto, quiero darles algunas estadísticas que hemos reunido en el PNUD acerca de esta nueva reestructuración que fue lanzada el año pasado, que monitoreó a muchos territorios y muchas políticas, y sabemos que muchas de ellas afectan al desarrollo local y a la implementación local de las políticas. Vemos, por ejemplo, que solo el 13% de las medidas públicas tienen con la seguridad de las mujeres. Y vemos también que solamente el 32% de los países, es decir, el 15% de los países, tienen políticas. Solamente con la Universidad de Pittsburgh se vio que el 24% de los grupos de trabajo de COVID-19 son mujeres, y que no hay mujeres en el 12% de los grupos de trabajo, de los otros grupos de trabajo a nivel mundial. También vimos esperanzas en el sentido que los países están respondiendo en cuanto a la inequidad de género. Se están implementando, aunque sea una medida en este sentido, y 42% tienen una respuesta más holística, más inclusiva. Y también vemos que estamos a tiempo de cambiar las cosas y hacer las cosas bien, y los gobiernos están trabajando para transformar a las sociedades y economías de abajo hacia arriba. Por eso hemos delineado esta guía, y quiero mostrarles, tengo el honor de mostrarles la página principal, la portada. Y esta guía tiene como intención desarrollar la recuperación económica del desarrollo local, y con el PNUD hemos realizado con nuestros colegas aquí en la ciudad de Nueva York, con colegas en Bruselas
y con el apoyo de otros colegas regionales. Quisiera agradecer a todos los socios por su trabajo y por todo el trabajo realizado y también el trabajo de UCLG coordinado por Sara y los enfoques integrados de todos los colegas, y esperamos tenerlo también traducido a otros idiomas. Y esta guía impulsa un programa que hemos estado implementando en los últimos 5 años para incluir al desarrollo económico de los países menos desarrollados. Tenemos un conjunto de herramientas, por ejemplo, para equidad de género, evaluaciones. Pueden ustedes mismos recurrir a este paquete de herramientas. Un minuto. Thank you. Bien, este manual, esta guía, tiende a ser un manual muy simple, con sugerencias, ideas, y cubre las medidas a largo y a mediano plazo con un abordaje holístico. Queremos tener un paso más adelante con las municipalidades, en colaboración. ¿Y en qué consiste? Es un mapa de ruta que cubre los pasos de comprender los problemas de género durante la pandemia del COVID, también conceptos para que haya una recuperación más sólida y más a más largo plazo. ¿Y cuáles son los desafíos de esa municipalidad en particular? Puede ser una evaluación rápida a una consulta, un proceso consultivo bastante holístico. Se puede ir adaptando, también se enfoca en la planificación, cómo hacemos la co-creación de planes, y por supuesto tenemos que incluir financiamiento, que ya sabemos que es muy estresante. No se puede hacer nada si hoy no tenemos, al menos no tener un plan realista si no tenemos financiamiento. Entonces apunta a tener suficientes fondos para la planificación y finalmente cubre la implementación con consejos prácticos, monitoreo, etcétera. Todos estos módulos se pueden usar secuencialmente, uno después del otro, o podemos usar solo el módulo que necesiten en el momento en el que estemos. Estamos muy ansiosos de empezar a trabajar con este manual, con todos ustedes, y queremos seguir con este camino que estamos transitado. Muchas gracias por ese trabajo tan interesante y por la presentación del manual. Seguramente queremos asegurarnos que haya muchos gobiernos que lo usen, y ahora le doy la palabra a mi colega en el equipo de aprendizaje de la CGLU para que ella haga el cierre. Muchísimas gracias, Yamila, por esta presentación tan integral, y hay muchísimas cosas muy interesantes que se han dicho en este panel. En la UCGLU creo que somos ese puente entre las agendas locales, Naciones Unidas, gobiernos locales, y hemos estado localizando también desde hace ya 2 o 3 años a través de los módulos de aprendizaje que mejoran la capacidad de asociarse, de redes, para visibilizar mejor la agenda global. Lo que sabemos y que hemos visto en cuanto a la resiliencia es que necesitamos abordar más a los políticos de manera holística. Para nosotros, este es un paso muy importante, porque es hora de que no solo hablemos del movimiento feminista, también tenemos que mejorarlos, capacitarnos en nuestros grupos específicos, con los que se inician en el camino del feminismo, pero también con los jóvenes. Me encantó la pasión que trajo Malena a este panel. Pensaba bien, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos ayudarla a ella para que ella se convierta en política y que empiece a transitar este
este camino, que es muy difícil. Estamos analizando todo esto. Desde la CGLU estamos muy comprometidos a adoptar este trabajo y convertirlo en una estrategia para que en el 2022 podamos crear una agenda de aprendizaje principalmente para las mujeres, no solamente las mujeres, pero para que se conviertan en consejeras y localizar, para trabajar en la localización, utilizar esta guía que es brillante y creo que hay mucha calidad de contenidos que no solamente se puede usar a nivel local, sino también global, y creo que es muy claro que los líderes van a poder formarse como se han formado los que están en este panel. Todo el compromiso desde el movimiento internacional municipalista que CGLU facilita para poner generación igualdad en el centro de nuestro hacer. Vamos a ir remando por un municipalismo feminista que afecte y transforme los territorios. Nos dirigimos hasta el Foro de París de Generación e Igualdad promovido por ONU Mujeres con mucha ilusión para traer esas visiones de las lideresas locales y regionales. Creemos que es muy importante que vuestra experiencia, que la experiencia de Alejandra, de Verónica, de Rocío, llegue efectivamente a esos foros, poniendo en el centro de la política pública todo lo que hemos aprendido y después generar un foro de aprendizaje para el colectivo organizado, para las asociaciones de gobiernos locales y regionales, para las redes de concejalas, para las redes de electas locales, para poder seguir aprendiendo. No es un trabajo solo de mujeres, como decía Sara, es un trabajo de todas, todos y todes. Y con esa ilusión pues me despido dando muchísimas gracias a Córdoba nuevamente por darnos la bienvenida. Esperamos visitaros pronto y esperamos que Córdoba quede aún un poco más rica con estas experiencias internacionales que traemos. Muchísimas gracias a PNUD y a todos los demás socios. Gracias a las panelistas por la paciencia conmigo. Cuídense mucho y nos vemos pronto de nuevo. Buenas tardes, buenos días, adiós. Muchísimas gracias entonces a todos los que participaron de este panel, muy interesante todas las exposiciones y ya vamos casi llegando al final de este segundo día del quinto Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, pero antes queríamos contarles que en lo que va del foro ya tenemos más de 160.000 asistentes virtuales, 160.000 visitas. Es increíble entonces este quinto Foro Mundial que esta vez ha sido 100% virtual y 160.000 personas se han unido a este foro. Muchísimas gracias entonces. Y ahora hay que dar cuenta de que a la hora 18:30 por el canal de YouTube de este foro va a ser transmitida lo que va a ser el foro empresarial que va a tener lugar esta tarde. Y atención porque está dividido en dos bloques. Exactamente, el bloque 1, las necesidades de las empresas para dinamizar la innovación económica, social y ambiental en los territorios. La charla estará a cargo de Daniel Herrero, el presidente de Toyota Argentina, y del moderador será Sebastián Parra, el consejero coordinador de ADEC. La mesa de diálogo estará integrada por 6 empresarios de diferentes sectores: el agro, la industria, la construcción, el comercio, la tecnología y las pymes. Y en el otro ámbito, en el bloque 2, generando más empleo para reducir desigualdades y pobreza, la creación de nuevas empresas sustentables en los territorios. Una charla más que interesante también. Esta charla va a estar a cargo de Rafael Ibáñez de Incluite y de Adventure Club and Academy. Moderador de esta charla va a ser Luciano Nicora, vicepresidente de Endeavor Argentina, un amigo ya de lo que es ADEC, ¿no? Así que también vamos a tener esta mesa de diálogo que va a estar integrada por 6 empresarios y emprendedores de nuestra provincia de Córdoba. Un verdadero orgullo entonces para esta tarde, el Foro Empresarial. Muy bien, y nos reencontramos mañana a la hora 13 de Argentina, perdón, a la hora 8 de Argentina y a la hora 13 de Europa. Muchísimas gracias
gracias, Franco, entonces, por acompañarnos. Un placer, Mariana, como siempre. Mañana nos encontramos nuevamente, ¿eh? A las 8 de la mañana, entonces, hora Argentina, y a las 13 hora de Europa, para seguir debatiendo, compartiendo experiencias y aprendiendo juntos acerca de las posibilidades que nos abre este 5º Foro Mundial de Desarrollo Económico Local. Muchísimas gracias. A todos ustedes por acompañarnos. Buena jornada. Después de un año marcado por la pandemia, sabemos que el mundo necesita soluciones transformadoras, sociedades más resilientes, inclusivas y sostenibles. De la mano de la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba, llega el 5º Foro Mundial de Desarrollo Económico Local. 5 días de transmisión en vivo. Más de 200 disertantes de América, Europa, Asia y África, construyendo respuestas territoriales, adaptadas al contexto global. Territorios e innovación, desigualdad y pandemia, el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Del 26 de mayo al 1 de junio, el mundo se da cita en nuestra ciudad. Juntos tenemos futuro. No te lo pierdas.